va a ser igual. ¿A qué cosa? A 2 veces la otra más donde estoy midiendo por la suma de las dos por h sobre 3. Listo. En este caso de carga distribuida, en realidad no es h, en realidad esto es L, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es un trapecio, fíjense, acá este trapecio tengo B menor y B mayor que son las bases paralelas. En este caso, las bases paralelas de este triángulo, perdón, de este trapecio son E. Entonces, esto es L, no es H. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de demostrar por dónde pasa la recta de acción de la resultante de un trapecio. ¿Por dónde? Por el centro de gravedad del trapecio. ¿Dónde está el centro de gravedad del trapecio? Acabamos de mostrarlo. Este Y sub G medido a la base mayor, Y sub G medido a la base mayor, me está dando esta fórmula que es deducida de plantear momentos estáticos. ¿De acuerdo? Tienes razón. Tenemos bastante tiempo todavía. Sigamos. Voy a cargar ahora. Voy a cargar el otro libro. Permítame un momentito. Voy a cargar el otro libro. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a ver qué tenemos acá en este libro. Esfuerzos, principios, reacciones de vínculos, geometría de los elementos estructurales. Ok. Vamos a repasar algunos conceptos. ¿Sí? ¿Qué es el centro de gravedad? ¿Sí? Tiene que cumplir dos condiciones. Es un punto donde se considera concentrada toda la superficie, cumpliendo la condición, cumpliendo la condición, aquí está, aquí hay un error, cumpliendo la condición que el momento estático de la superficie total es igual a la suma de los momentos estáticos de cada una de las superficies que componen respecto a cualquier eje. ¿Sí? Veamos cuál es el concepto. ¿Sí? De nuevo, ¿no es cierto? Yo tengo un elemento diferencial de superficie, diferencial de X, diferencial de Y, y voy a tener que el momento estático de la superficie con respecto al eje Y va a ser igual a la doble integral de X por diferencial de F. Y de la misma manera, el momento estático con respecto al eje X va a ser igual a la doble integral de Y por diferencial de F. Eso es lo que acabamos de hacer. Por lo tanto, estoy repasando, ¿eh? Es lo mismo que acabamos de ver. Por lo tanto, las ecuaciones, ¿no es cierto?, es que la superficie total por X sub G es igual a la doble integral, ¿no es cierto?, de X por diferencial de F. Y la superficie por Y sub G es igual a la doble integral por diferencial de superficie. Por lo tanto, lo que habíamos dicho es que las coordenadas de un centro de gravedad de una superficie cualquiera es igual a la doble integral de X por diferencial de F sobre la integral de diferencial de F, que es F. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es lo que habíamos visto. Ahora
superficies planas geométricas, ¿sí? Aquí tengo varias superficies, ¿sí? Donde el centro de gravedad de un rectángulo hemos demostrado que está, ¿no es cierto?, en H sobre 2 y en B sobre 2. Hay que demostrar que que el centro de gravedad de un semicírculo es igual a 4/3 de R sobre pi. Hay que demostrar que el centro de gravedad de un triángulo está a 1/3 de la altura medido desde la base. Acá hay otra, por ejemplo, este es un sector circular. ¿Dónde está X sub G? X sub G o Y sub G, ¿no es cierto?, están en función de esta fórmula. Y acá hay otras, ¿no es cierto?, de una parábola y están las fórmulas. Y acá está lo que les acabo de demostrar, ¿no es cierto?, que el Y sub G es igual, ¿no es cierto?, a 2 veces la base mayor más la base menor sobre la suma de las bases por la altura sobre 3. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de demostrar. ¿Qué más? Superficies planas compuestas. Entonces decíamos que si nosotros tenemos una superficie compuesta, podemos decir que el momento estático de la superficie total es igual a A, que es la superficie total por X sub G, y el momento estático es igual con respecto al otro eje a A por Y sub G. Si tuviera muchas superficies, el momento estático sería la suma de los momentos estáticos de todas las superficies. O sea, A sub 1 por X sub 1 más A sub 2 por X sub 2, donde A sub 1 es la superficie 1 por X sub 1, que es la distancia desde su superficie de la superficie 1 con respecto, ¿no es cierto?, al eje que tenemos que estar tomando momento estático. Ejemplo, ¿cuánto vale la superficie? ¿Dónde está la superficie? Perdón, ¿dónde está el centro de gravedad, ¿no es cierto?, de esta superficie, que es una superficie T? Esta superficie T es normal de tener una viga que tenga esta forma, porque esto es parte de la viga y esto es parte de la losa, y hay que calcular dónde está el centro de gravedad de esta superficie. Entonces aquí tenemos una superficie 1 y aquí tenemos una superficie 2. Por lo tanto, lo que acabamos de decir es que esta superficie total es igual a esta superficie 1 más, ¿no es cierto?, esta superficie 2. Y por lo tanto, esta superficie 1, si yo quiero tomar un momento estático con respecto a este eje X, ¿sí?, su distancia X sub 1 será al eje Y, X sub 1, al eje X, Y sub 1. Y esta superficie 2, su distancia al eje Y es X sub 2, y su distancia al eje X será Y sub 2. Y por lo tanto, yo puedo decir que el momento estático de la superficie total es la superficie total por X sub G. ¿Qué es X sub G? X sub G es la distancia de la superficie total al eje X. Y de la misma manera, el momento estático de la superficie total es igual a la superficie total por Y sub G. ¿Por qué? Porque estoy tomando momento estático con respecto al eje X, que es la distancia Y sub G. Y ahora, el momento estático de la superficie 1 será la superficie 1 por X sub 1, la superficie 1 por X sub 1 con respecto al eje Y, y con respecto al eje X será la superficie 1 por Y sub 1. Y de la misma manera, el momento estático con respecto al eje Y de la superficie 2 será la superficie 2 por X sub 2, y el momento estático con respecto al eje X será la superficie 2 por Y sub 2. Por lo tanto, si ahora yo reemplazo y despejo, ¿de dónde despejo? Despejo de acá, estas son mis incógnitas, X sub G y Y sub G.
Por lo tanto, fíjense que X sub G es igual a A por X sub 1 más A sub 2 por X sub 2 sobre A sub 1 más A sub 2. Y el momento estático con respecto al eje Y será A sub 1 por Y sub 1 más A sub 2 por Y sub 2 sobre A sub 1 más A sub 2. La suma de los momentos estáticos sobre la superficie total, que es el momento estático de la superficie total acá, que hemos despejado y lo hemos pasado al denominador. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos superficies compuestas, ¿sí? Por superficies de las cuales ya conocemos su centro de gravedad, hacemos los momentos estáticos de la suma de la superficie parcial. ¿Okay? Acá superficies irregulares por coordenadas. Bueno, esto ya es ¿qué es lo que pasa si yo tengo una superficie irregular? Bueno, esto tendría que dividir, ¿no es cierto?, esto en superficie conocida. Yo podría dividir acá y tengo un triángulo, podría dividir acá, tengo triángulo, y acá tengo otro triángulo, y a cada uno de estos triángulos tomarle la coordenada de su centro de gravedad y ponerle y hacer la suma momento estático. Sin embargo, hay unos software, ¿no es cierto?, que ya calculan esto, ¿sí? Por ahí yo tengo un programa que me calcula esto por coordenada. Este es un software. Esto, si ustedes entran yo he puesto acá de donde lo he sacado, siempre hay que poner la fuente. Si ustedes entran a www.construaprende.com, ¿sí?, van a encontrar este programa que ustedes lo único que tienen que hacer es ponerle las coordenadas, o sea, los datos que se ponen son las coordenadas de los puntos, ¿no es cierto?, en un cierto orden, ponen las coordenadas y el programa le calcula las coordenadas del centro de gravedad de esta superficie irregular. Pero ese es un software muy especial, que es necesario tenerlo, sí, porque muchas veces vamos a necesitar calcular superficie bastante irregular, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuál es la importancia del centro de gravedad? Primero, que tiene muchos usos, ¿sí? Sin embargo, en un cálculo de estructura voy a cerrar esto y voy a volver a ver a esta figura de acá. Supongamos que esta es una viga, ¿no es cierto? Y hemos dicho que si voy a tratar de dibujar. Voy a dibujar acá. Okay. Supongamos que esta es una viga que tiene cargas, ¿sí? Acá tiene carga. Supongamos que su peso propio es una carga y que esta viga está apoyada, ¿no es cierto?, en una columna, ¿okay? Y que acá le metemos una carga que puede ser su peso propio. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que esta viga
¿sí? Que tiene una cierta altura, ¿sí? Al deformarse, creo que le mostré, no sé, un libro este, que tenía unas rayas en el lomo y que las fibras de abajo se traccionaban y las fibras de arriba se comprimían. O sea, esta viga, si se carga, va a tratar de deformarse, ¿sí? Va a tratar de deformarse. Y voy a exagerar, ¿sí? Va a tratar de deformarse, así. Voy a exagerar. Va a tratar de deformarse esta viga, así. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Hemos dicho que las fibras estas de abajo, las fibras estas de abajo se traccionan, están traccionadas, ¿sí? En cambio, las fibras de arriba están comprimidas. Quiere decir que abajo hay tracción y arriba hay compresión. Y también dijimos, ¿no es cierto?, que la teoría del hormigón armado es poner, ¿no es cierto?, si ahora a esta viga yo le voy a sacar una sección transversal, supongamos que esta viga tiene una sección como esta, ¿sí? Es una viga que tiene una sección rectangular, ¿de acuerdo? Entonces esta es la viga. Entonces esta viga, después yo le voy a poner fierro. Y le voy a poner fierro en la parte más fierro, ¿no es cierto?, donde la viga está traccionada. Quiere decir que yo voy a poner unos fierros. Voy a cambiar de color acá. Estos son los fierros. ¿Sí? O sea, yo voy a poner fierros aquí, en esta viga. Le voy a poner unos fierros abajo, aquí. Y le voy a poner unos fierros arriba, acá. Estos fierros, ¿no es cierto?, son estos de acá que voy a dibujar. Pero además los tengo que agarrar con unos estribos. ¿Sí? Esos estribos dan la vuelta. ¿Sí? Los estribos son así. Son unos cercos cerrados. ¿Sí? En un solo fierro que se lo dobla, ¿no es cierto?, para hacer unos marcos. ¿Sí? Acá. Y estos fierros, ¿no es cierto?, van aquí. O sea, van muchos aquí. Cada 20 centímetros, 30 centímetros, depende de lo que me dé el cálculo, ¿no es cierto? Voy a tener muchos fierritos de estos acá, de estos estribos, ¿ok? De estos estribos. Así se arma la viga, ¿sí? Así se arma la viga. Estos fierros de acá, a ver, a esto le voy a cambiar el color. Vamos a ver si se ve. No, no se ve. Le voy a poner nomás rojo. Ok. Y a este también le voy a poner rojo. Entonces, estos de aquí voy a insertar estos fierros. Lo voy a insertar y lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar aquí abajo. ¿Sí? De fierro, que lo voy a poner rojo. ¿Sí? Lo voy a poner rojo. Son estos fierritos de aquí abajo. O sea, aquí va el fierro. Aquí era un fierro. Acá era otro fierro. Entonces, esto mínimo, ¿no es cierto?, necesito estos dos fierros. Arriba también se pone unos fierros, ¿sí? Wow. Pero estos fierros son para armar nada más que los estribos. El fierro grueso, ¿sí?,
¿Dónde está la mayor cantidad de fierro? Está aquí abajo. ¿Qué es la que tiene que agarrar esta flexión? Perdón, esta tracción por flexión. Estos fierros son más delgados, ¿no es cierto? Porque son solamente para armar los estribos. Ahora, muchas veces yo tengo que hacer una viga muy baja y sí me va a demandar más fierros acá arriba, pero no. Lo normal es unos fierros abajo. Estos fierros que están abajo son la mayor cantidad de fierros que están en función de ¿qué? De la flexión. ¿De acuerdo? Entonces, los fierros de abajo, donde hay tracción, ahí está el fierro. Pero, ¿dónde está la división de esta viga donde, ¿no es cierto?, se tracciona y se comprime? Eso está justamente en el centro de gravedad. Quiere decir que una vez nosotros encontramos el centro de gravedad de esta viga compuesta que estará por aquí, sucede que si yo hago ahora un diagrama que se llama un diagrama de tensiones, ¿sí? Un diagrama de tensiones. Acá arriba se produce una compresión y aquí abajo se produce una tracción. Y, ¿no es cierto?, por donde pasa la línea del baricentro, por ahí está la división entre tracción y compresión. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta recta es así. Y esta es la tracción que se produce. Esto lo van a ver en resistencia de materiales. Esta es la tracción que se produce. Acá una tensión de tracción y esta es una tracción de compresión. Y esto pasa por el centro de gravedad. O sea, quiere decir que toda esta parte de la viga se está comprimiendo y toda esta parte de la viga de acá se está traccionando. ¿Dónde es la división entre tracción y compresión? ¿Dónde está el centro de gravedad? Ahí está una de las importancias del centro de gravedad, que es sumamente importante cuando ustedes calculen una viga de hormigón. Obviamente, en una viga que tenga como esta, ¿no es cierto?, que tenga como esta una sección rectangular, ¿no es cierto?, la división entre tracción y compresión está en el punto medio, porque en el punto medio está el baricentro. Pero en esta viga de acá, el baricentro va a estar un poco más arriba y por lo tanto la zona de tracción va a ser esta de abajo y la zona de compresión va a ser esta de arriba. Muy importante, ¿no es cierto?, saber dónde está toda la zona comprimida, porque ya lo van a ver en hormigón armado y en resistencia material. Pero quería decirles que una de las importancias de saber dónde está el centro de gravedad es saber en una viga o en un elemento estructural qué parte está traccionada y qué parte está comprimida. ¿Por dónde pasa? Eso por la dirección del centro de gravedad. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuál es la teoría del hormigón armado? Poner acero donde se producen tracciones y donde hay compresiones lo agarra el hormigón. Esa es la teoría del hormigón armado. Y este fierro, esta cantidad de fierro, ¿en función de qué la pongo? En función del momento flector. ¿Se acuerdan lo que era el momento flector? Que lo van a ver en isostática 2, pero nosotros ya dijimos que era el momento flector. En función del momento flector, yo calculo cuánto fierro voy a meter aquí mediante una fórmula que la van a demostrar en hormigón armado y se demuestra, ojo, se demuestra a partir de un momento estático. Bueno, lo verán cuando corresponda, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? Concepto, momento de inercia.
centro, superficie, geometría. Ok. De esto no tengo más aquí. Nos vamos a salir. Nos vamos a ir a nuestro libro. A ver, veamos. Veamos y hagan este ejemplo de ejercicio, de tarea, pero se los explico. Tenemos esta figura, que es llamémosle una estructura que tiene esta forma, que puede ser una viga, ¿sí? Que tiene esta forma. Y esta forma es dos rectángulos. Entonces voy a dividir a esta figura compuesta en dos figuras. Esta que es una figura de un rectángulo, una figura 1, y otra, ¿no es cierto?, que es otra figura, que es esta figura que es otro rectángulo. ¿Cuál es el concepto? El momento estático de esta figura va a ser igual a la suma de los momentos estáticos de estas dos figuras. Entonces empezaremos a sacar, acá tienen dimensiones, esta vale 20 por 50 y esta vale 40 por 60 es todo esto de acá, ¿sí? Esto es 60, esto es 10 y obviamente si esto de aquí es 20, esto de aquí a aquí es 40. ¿Cuánto vale F1? F1 vale 50 por 20, o sea que vale 1000. ¿Cuánto vale F2? 40 por 20, o sea que vale, perdón, 40 por la altura que es 10, o sea que vale 400. ¿Cuál es el concepto? El momento estático de esta superficie con respecto al eje X será igual al momento estático de la superficie 1 más el momento estático de la superficie 2. El momento estático de la superficie con respecto a este eje Y será igual al momento estático de la superficie 1 con respecto al eje Y más el momento estático de la superficie 1 con respecto de la superficie 2, perdón, con respecto al eje Y. ¿Cuánto vale con respecto al eje Y? ¿No es cierto? La distancia Y1, que es esta de aquí, es la distancia desde el baricentro de la superficie 1 al eje X, ¿no es cierto? O sea que vale 50 dividido 2. ¿Cuál es la distancia Y2 de la superficie 2 al eje X? Esta distancia de aquí, ¿no es cierto? Que va a ser 10 sobre 2, que es igual a 5. ¿Cuánto vale X1? La distancia del baricentro, perdón, ¿cuánto vale X1? La distancia del baricentro G1 al eje Y, o sea que vale 20, ¿no es cierto?, sobre 2, que es igual a 10. ¿Cuánto vale X2? X2 es la distancia desde el centro de gravedad de la superficie 2 hasta el eje Y, ¿no es cierto?, que vale ¿cuánto? Vale la mitad de 40, que es 20, más estos otros 20 de aquí, ¿no es cierto? Vale 40, ¿no es cierto? 40 sobre 2 más 20. El sobre 2 este no se lo ve, lo voy a correr esto aquí. 40 sobre 2 más 20, que es igual a 40. Y ahora, el momento estático de la superficie total es igual a la superficie total por Y sub G. ¿Y cuál es Y sub G? Y eso es la distancia que existe desde el centro de gravedad, que es lo que estoy buscando, desde el centro de gravedad, permítanme, y eso G es desde el centro de gravedad de la superficie total al eje X. Y el X sub G es la incógnita que estoy buscando desde el centro de gravedad hasta el eje Y. Entonces, los momentos estáticos de la superficie total, que F por Y sub G es igual a F1 por Y sub 1. Entonces, despejando esta F, y F aquí es igual a F sub 1 más F sub 2. La superficie total es igual a F1 más F2. Entonces, F1 por Y sub 1 más F2 por Y sub 2 sobre F1 más F2 es igual a 1000 por 25 más 40 por 5 sobre 1000 más 40. Eso es igual a 19,29. Quiere decir que la coordenada
Y sub G es igual, vamos a ver, esto está medio corrido. A ver, ahora sí. Vamos a poner esto aquí. Ok. Por lo tanto, esta es la coordenada Y sub G, que era mi incógnita, ¿no es cierto? Vale 29, 19,29. Y de la misma manera, F1 por X1 más F2 por X2 sobre F1 más F2. Haciendo las operaciones, me da 18,57. Quiere decir que esto, fíjense que esto de aquí era 20 y esto me está dando 18. Y esto me está dando, esto de aquí era 10, la mitad de esto es 25 y esto me estaba dando el Y sub G 19. ¿Sí? Me está dando 19, que es esta distancia. Ahora, cuando hay dos centros de gravedad como este, siempre el centro de gravedad de la superficie total va a pasar por una recta, va a estar más bien contenida por una recta que une estos dos baricentros. ¿Okay? Eso sí, y aquí se comprueba porque esto por lo menos lo he tratado de hacer escala. Entonces, por favor, copien este ejercicio y lo ponen a su libro de práctica, pero me lo muestran en la próxima clase, ¿sí? Entonces, cuando tenemos superficies compuestas de superficies que ya conocemos el baricentro, lo que podemos hacer es plantear la ecuación de momentos estáticos de la superficie total como suma de los momentos estáticos de la superficie